Bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Luis Rivas y a continuación conocerás sobre la factorización. ¿Recuerda los productos notables? El cuadrado de una suma o de una diferencia, una suma por una diferencia, el cubo de una suma, el cubo de una diferencia, suma de cubos o suma o diferencia de cubos. Pues, la factorización es el proceso a la inversa. De una expresión ampliada, convertirla en una forma de producto. Es una técnica que nos permite descomponer una expresión algebraica en sus factores constituyentes. Nuevamente vemos este ejemplo. Un rectángulo con lados C y A y el otro con lados C y B. Así que CA más CB, C por B, es lo mismo. Como ambos tienen el término C, se le puede extraer como factor común, multiplicando C por A más B, siendo A más B la suma de estas dos bases. El primer ejemplo que tenemos de factorización es factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Para ello, se extrae la raíz cuadrada del primero y tercer término. La raíz cuadrada de x cuadrado es x, cuadrado se da con raíz. La raíz cuadrada de 16 es 4. Luego, verificamos que el término central, o el segundo término, corresponde al doble del producto del primero por el segundo, respetando la ley de los signos. Multiplicamos el doble, o sea 2, por x por 4, ¿da igual a 8x? Sí. 2 por x, 2x. 2x por 4, 8x. Por lo tanto, esta expresión, este trinomio cuadrado perfecto, se puede convertir en un binomio de x más 4 elevado al cuadrado, ya que 4 por 4 da 16 y 4 más 4 da 8. Multiplicados dan el tercer término y sumados dan el término central. Aquí tenemos otro ejemplo. X al cuadrado más 2x más 1. Sacamos la raíz al primero y tercer término. Raíz cuadrada de x cuadrado es x. Raíz cuadrada de 1 es 1. 1 por 1 da 1. Luego verificamos que el término central, el doble del primero por segundo es igual a 2x. 2 por x, 2x. Por 1 da 2x. Si se comprueba. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto se puede escribir como x más 1 elevado al cuadrado. Y así hemos factorizado la expresión. Vamos con el siguiente ejemplo. X al cuadrado menos 6x más 9. También es un trinomio cuadrado perfecto. Así que sacamos la raíz del primer término. Raíz cuadrada de x cuadrado da x. Y la raíz de 9 da 3. Luego verificamos que el término central es el doble del primero por el segundo. 2 por x por 3 da igual a 6x. Si se cumple. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto se puede expresar como x menos 3 elevado al cuadrado. Pero importante, hay que tener en cuenta los signos. El término central es negativo, así que es el binomio de una diferencia elevado al cuadrado. Luego, tenemos que multiplicar menos 3 por menos 3 da 9, que es el tercer término. Y menos 3 más menos 3 da menos 6, que es el término central. Que multiplicados den el tercer término, respetando sus signos, y que sumado den el término central. Luego tenemos el siguiente ejemplo. 4x cuadrado más 12xy al cuadrado más 9y a la cuarta. Aquí tenemos un ejercicio un poco diferente. Lo primero que podemos hacer es representarlo en su forma mínima. 4 es lo mismo que 2 al cuadrado. 9y a la cuarta es lo mismo que 3y al cuadrado elevado al cuadrado. Porque 3 al cuadrado da 9. Y y al cuadrado elevado al cuadrado, potencia de una potencia, 2 por 2 da 4, tenemos y a la cuarta. Luego, lo expresamos como un solo producto. Este cuadrado está en ambos términos, lo podemos sacar fuera del paréntesis como 2x elevado al cuadrado. Y aquí lo dejamos igual, 3y al cuadrado elevado al cuadrado. Luego, verificamos que el término central, 12xy al cuadrado, es lo mismo que multiplicar 2 por el primero por el segundo. 2 por el primero que es 2x, por el segundo que es 3y al cuadrado. 2 por 2 da 4 y 4 por 3 da 12. Y x y al cuadrado. ¿Se cumple? Sí. Por lo tanto, este trinomio cuadrado perfecto
se puede simplificar o factorizar de la siguiente manera. 2x más 3y al cuadrado elevado al cuadrado, que multiplicados den el tercer término y que sumados den el término central. Veamos el siguiente ejemplo. Recordemos que podemos utilizar cualquier variable, pero el procedimiento es el mismo. Tenemos 25m a la cuarta menos 40m al cuadrado más 16. Sacamos la raíz del primer término y del tercer término. Raíz de 25 es 5. Raíz de m a la cuarta es m al cuadrado, ya que m al cuadrado multiplicado por sí mismo da m a la cuarta. Raíz cuadrada de 16 da 4. Luego verificamos que el término central, que es menos 40x, menos 40m al cuadrado, es igual al doble del primero por el segundo. 2 por 5m al cuadrado da 10m cuadrado. 10 por 4 da 40. Si se cumple. Sin embargo, el signo es negativo, así que hay que escribirlo como una diferencia elevada al cuadrado. 5m cuadrado menos 4 elevado al cuadrado. Veamos el siguiente ejemplo. X al cuadrado más 2 raíz de 2 por x más 2. Aquí estamos involucrando raíces, así que verificamos. La raíz del primer término, raíz cuadrada de x cuadrado da x. La raíz cuadrada de 2 lo podemos dejar como raíz de 2. ¿Se puede? Sí. Multiplicar el doble del primero por el segundo. 2 por x por raíz de 2 es lo mismo que 2 raíz de 2x. Si se cumple. ¿Por qué? Por la propiedad asociativa. Es lo mismo que multiplicar 1 por 2 por 3 que multiplicar 3 por 2 por 1. Es lo mismo. Así que si se cumple, podemos expresar la expresión, el trinomio cuadrado perfecto, como x más raíz de 2 elevado al cuadrado. 2 raíz de 2 por raíz de 2 da 2 sin la raíz. Y raíz de 2 por x por 2 da el término central. Así que lo hemos simplificado de la siguiente manera. Veamos el siguiente ejemplo de factorización. Factorización por factor común. Hemos visto que si tenemos un término o una variable que se encuentre en ambos términos, la podemos extraer como un factor común. C por A más B. Veamos el ejemplo número 1. 3x más 3. Ambos términos tienen el elemento 3, así que lo podemos sacar como factor común. 3 que multiplica a x más 1. 3 por x da 3x. 3 por 1 da 3. Veamos el ejemplo número 2. X al cubo más x al cuadrado más 3x. Aquí, ¿qué factor común podemos ver? Todos los elementos tienen una x. Así que, aquí lo podemos visualizar. El factor común es x, que multiplica a x cuadrado más x más 3. Hemos extraído una. La expresión es mucho más sencilla. El ejemplo número 3. Tenemos 12x al cuadrado más 6x. ¿Qué podemos verificar aquí? 12x cuadrado es lo mismo que multiplicar 6x por 2x, para que 6 por 2 sea 12 y x por x de x al cuadrado. En cambio, 6x es lo mismo que decir 6x por 1. Tenemos dos productos aquí. El 6x se encuentra en el primer término y en el segundo término. Así que lo podemos sacar como factor común. 6x que multiplica a 2x más 1. 6 por 2, 12. X por x, que es cuadrado, se cumple. Y 6x por 1 también se cumple. Hemos factorizado. Vamos con el ejemplo número 4. 3x al cubo más 9x al cuadrado menos 6x más 27. ¿Qué podemos ver aquí? El 27 no tiene x, así que no podemos sacar un factor común x para todos. Todos deberían tener x. Por lo tanto, podemos ver que todos son múltiplos de 3. 3, 9, 6 y 27. Por ejemplo, 3 queda igual, 9 es lo mismo que 3 al cuadrado, 6 es lo mismo que 3 por 2 y 27 es 3 al cubo. Como todos tienen el término o la variable 3, podemos sacarlo como factor común. 3 por x al cubo más 3x cuadrado. Quitamos una x, la del cuadrado, queda fuera. Y queda 3x cuadrado aquí. A este 3 lo sacamos como factor común, así que simplemente nos queda 2x dentro del paréntesis. Y por último, 3 al cubo, le extraemos un 3, así que queda 3 al cuadrado, queda 9.
hemos factorizado la expresión. Veamos el siguiente ejemplo. De forma general se tiene que si tenemos un término o una variable en varios términos a la vez, se puede extraer como factor común. A al cuadrado más AB más AC, podemos sacar el factor común A, que multiplica a más B más C. Veamos el ejemplo número 5. ¿Qué podemos ver aquí? Todos los términos tienen por lo menos al menos una X o una Y. Así que XY es el factor común. Y lo podemos simplificar de la siguiente manera. Sacamos el factor común XY, que multiplica a 3Y. Si le quitamos la X y le quitamos una Y, queda simplemente 3Y. Y por Y, Y al cuadrado. Aquí le quitamos una X, queda X a la 1. Y Y a la 3 le quitamos una Y, queda Y al cuadrado. Y este XY, si le extraemos el XY, ¿qué nos queda? Un 1. Para que XY por 1 vuelva a ser como estaba antes. Hemos sacado el factor común XY. Veamos el ejemplo número 6. 5x cuadrado que multiplica a x menos y, más 3x que multiplica a x menos y, más 7 que multiplica a x menos y. ¿Qué factor común podemos ver aquí? Todos los términos tienen el factor común x menos y. Así que lo podemos extraer. ¿Y qué colocamos en el otro paréntesis? El 5x cuadrado más 3x más 7. Hemos factorizado de la siguiente forma. Y si nosotros realizáramos una distributiva de x por todos estos términos y y por todos estos términos, pudiéramos obtener la expresión original. Veamos el siguiente tipo de factorización, por agrupación de términos. Supongamos que tenemos la siguiente expresión: 4x cuadrado más 20x más 3xy más 15y. Podemos agrupar los términos en pares. Por ejemplo, aquí agrupamos 4x cuadrado más 20x, que tienen en común que son múltiplos de 20 y que ambos tienen una x. Luego tenemos 3xy más 15y. Ambos tienen una y y son múltiplos de 15. Así que vamos a sacar un factor común. 4x que multiplica a x queda 4x cuadrado. Y 20x es lo mismo que 5 por 4 por x. Así que sacamos el factor común x y simplemente nos queda el 5. 5 por 4, 20. 4 por 1, 4. Y hemos simplificado. Luego aquí, habíamos dicho que son múltiplos de 3 y tienen la y. Sacamos el factor común 3y. Si sacamos el 3y, ¿qué nos queda? La x nada más. Si quitamos la y un 3, ¿qué nos queda? El 5. 5 por 3, 15 y 3y por x, 3yx. Ahora, ambos términos tienen un x más 5. Es el factor común de ambos. Así que colocamos el x más 5 que multiplica a lo que queda afuera, que es 4x más 3y. Hemos factorizado por agrupación de términos. Y ahora la expresión pasó de un cuatrinomio a un producto de dos binomios. Veamos un siguiente ejemplo. X al cubo más 3x al cuadrado más 5x más 15. Los primeros lo podemos agrupar porque comparten x. Y los segundos porque son múltiplos de 5. ¿Qué podemos extraer aquí? Este tiene x cuadrado y este es x al cuadrado por 1, que daría x cúbico. Así que lo podemos sacar como factor común. X al cuadrado que multiplica la x para que dé x cúbica y x al cuadrado que multiplica 3 para que dé 3x cuadrado. Aquí 5 y 5 por 3. Si les extraemos como factor común el 5, queda x más 3. 5 por x, 5x, 5 por 3, 15. Ahora ambos términos tienen el x más 3. Es un factor común. X más 3 que multiplica a x cuadrado más 5, que son los elementos que quedaron por fuera del paréntesis. Veamos un último ejemplo de agrupación por términos. X al cubo más x al cuadrado más 9x más 9. Agrupamos los primeros y los últimos términos y de aquí podemos ver que podemos extraer el 9, ambos tienen 9, y aquí ambos tienen x cuadrado. X cuadrado por x, x cúbica. X cuadrado por 1 da x cuadrado.
9 por x, 9x y 9 por 1, 9. Ahora ambos términos tienen el x más 1. Así que lo podemos extraer como factor común. X más 1 por x al cuadrado más 9. Veamos otro ejemplo de factorización. Aquí ambos son múltiplos de 3. Los tres términos son múltiplos de 3. Así que lo podemos sacar el 3 como factor común. Queda 3 por x al cuadrado más 2x más 1. Que multiplicado por 3 vuelve a la expresión original. Y aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto. Sacamos la raíz del primer término y la raíz del último. Y tenemos x y 1. Verificamos que 2x es lo mismo que 2 por x por 1 si se cumple. Así que lo podemos convertir como un binomio elevado al cuadrado. X más 1 elevado al cuadrado, que multiplica al 3 que teníamos afuera. Esto es lo mismo que 3 por x más 1 por x más 1. Este par es lo mismo que expresarlo al cuadrado. Un número por sí mismo. Veamos otro ejemplo. X al cuadrado menos 3x más 2. Aquí vamos a utilizar lo que se conoce como la resolvente cuadrática, que es la misma fórmula que se utiliza para resolver ecuaciones de segundo grado. Identificamos los coeficientes de cada término. Cuando no tiene término o coeficiente se sobreentiende que es 1. A vale 1. El menos 3 es el segundo coeficiente y el 2 es el tercero. 1, menos 3 y 2. Así que cada una de estas variables las incluimos dentro de la fórmula. Menos b, más o menos, raíz de b al cuadrado menos 4 por a por c entre 2a. Lo que está dentro de la raíz se le conoce como discriminante. Si es mayor a 0, podemos tener dos soluciones. Si es igual a 0, tenemos una solución repetida. Y si es menor a 0, es decir, negativo, no tiene una solución real la ecuación. Por lo tanto, sustituimos menos por menos 3, que es lo que vale la b, más o menos, menos 3 elevado al cuadrado, menos 4 por 1 por 2, a vale 1 y c vale 2, entre 2 por a, 2 por 1. Esto nos da dos soluciones, una cuando utilicemos el más y una cuando utilicemos el menos. Sumamos 3 más raíz de 1 entre 2, da 2. 3 más 1, 4, entre 2, 2. Y restamos 3 menos 1 entre 2. 2 entre 2 da 1. Estas son las raíces o las soluciones de la ecuación. Pero para convertirla en un producto de binomios, tenemos que cambiarle el signo. Estas son las raíces, x es igual a 2 y x es igual a 1. Pero para expresarla como factorización, cambiamos el signo. A x menos 2 por x más 1. X menos 2 por x menos 1. Y así se factoriza la expresión x al cuadrado menos 3x más 2. El siguiente ejemplo es la diferencia de cuadrados. Si tenemos un número elevado al cuadrado menos otro número elevado al cuadrado, lo podemos expresar como a más b por a menos b. Para ello simplemente sacamos la raíz del primero y el segundo término. Raíz cuadrada de a al cuadrado da a, raíz cuadrada de b al cuadrado da b. Así que vamos con el primer ejemplo. X al cuadrado menos 1. X al cuadrado ya está en su forma original y 1 es lo mismo que multiplicar 1 al cuadrado. 1 por 1 sigue dando 1. Tenemos dos números elevados al cuadrado y separados por una resta. Lo podemos expresar como x más 1 por x menos 1, que es la suma por una diferencia, a partir de una diferencia de cuadrados. Veamos el siguiente ejemplo. 81x al cuadrado menos 4. 81 es lo mismo que 9 al cuadrado. Y x al cuadrado es x al cuadrado. Así que lo podemos expresar como 9x y el cuadrado afuera, que multiplica a ambos. Menos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado vale 4. Ya que tenemos una diferencia de dos números al cuadrado, lo podemos expresar como 9x más 2 por 9x menos 2. Lo que colocamos aquí son los que estén dentro del paréntesis. Uno positivo y uno negativo. Veamos el siguiente ejemplo. Ahora únicamente con letras. X al cuadrado menos y al cuadrado. Aquí podemos aplicar la misma fórmula. Ya está en su forma original, así que colocamos x más y por x menos y.
Por último, veamos el siguiente ejemplo. 25m a la cuarta menos 36. Nuevamente, tenemos que convertirlo en una forma de diferencia de cuadrados. 25 es lo mismo que 5 al cuadrado. Y m al cuadrado, m a la cuarta, es lo mismo que m al cuadrado elevado al cuadrado. Por potencia de una potencia. 2 por 2 da 4. Y el 36 es lo mismo que 6 al cuadrado. Así que tenemos 5m al cuadrado más 6 por 5m al cuadrado menos 6. Esta diferencia de cuadrados se simplifica como una suma por una diferencia. Veamos los siguientes ejemplos. Factorizar una suma de cubos. Si tenemos a al cubo más b al cubo, recordemos que le podemos sacar un factor a más b, positivo, y multiplicarlo por un trinomio, cuadrado perfecto. De al cuadrado menos a por b más b al cuadrado. El del centro es negativo. Y veamos un ejemplo. X al cubo más 3 al cubo. Tiene la misma forma de la expresión. 3 al cubo es lo mismo que 27. Así que podemos sacar un x más 3 como factor a y b por x al cuadrado, que es el primero, menos 3 por x, que es el 3 es el segundo término, y el x es el primero. Y por último, el b al cuadrado, que es 3 por 3, da 9. Hemos pasado de esta expresión a la siguiente. Factorizar una suma de cubos. Veamos ahora cómo factorizar una diferencia de cubos. A al cubo menos b al cubo es igual a menos b por a al cuadrado más ab o a por b más b al cuadrado. Aquí el negativo está en el factor que extraigamos y el trinomio tiene que ser totalmente positivo. Veamos un ejemplo. X al cubo menos 8. Observamos que 8 es lo mismo que 2 al cubo. 2 por 2 por 2. Luego aplicamos la fórmula. El primero es x. El segundo es 2. Colocamos x menos 2. Por un trinomio de x al cuadrado más 2 por x, que es el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, que es 2 al cuadrado da 4. Veamos lo siguiente. Ya hemos visto cómo factorizar trinomios y binomios, pero vamos a ver cómo factorizar elementos de cualquier grado. Grado 3, grado 4, etc. Aquí tenemos un polinomio de grado 3. X al cubo menos 3x menos 2. Para ello podemos utilizar el método de Ruffini, que consiste en lo siguiente. Primero tienes que ordenar los términos según su grado, de mayor a menor. Ya se encuentran ordenados. Así que lo siguiente paso es rellenar con cero si no existe un término en la expresión. No existe término cuadrático, así que lo rellenamos con 0. Listo con el paso 2. Ahora vamos a colocar cada uno de los coeficientes, es decir, los números que acompañan a la variable, en la primera fila, en este formato que les acabo de mostrar. Hemos colocado los coeficientes. El siguiente paso es elegir un número aleatorio, pero que sea divisor del término independiente. Así que como es menos 2, podemos utilizar el 2 positivo, el 2 negativo, el 1 positivo y el 1 negativo. Vamos a elegir el 1 negativo. El siguiente paso es bajar el primer coeficiente. Y luego multiplicamos. Menos 1 por 1 da menos 1. Lo colocamos debajo del 0, que es el siguiente término que tenemos al lado. Restamos o sumamos y nos da menos 1. Volvemos a multiplicar. Menos 1 por menos 1 da 1 positivo. Restamos. Menos 3 más 1 da menos 2. Luego volvemos a multiplicar. Menos 2 por menos 1 da 2 positivo. Restamos o sumamos. Menos 2 más 2 da 0. Y esto es lo que queremos buscar. Que la última multiplicación y la última resta nos den como resultado 0. Que indica que es una división exacta, ya que el método de Ruffini también se le llama división sintética. Muy bien. Estos números coeficientes 1, menos 1 y menos 2 nos indican cómo va a quedar nuestra expresión luego de sacar un factor. Este factor que tenemos aquí afuera, x es igual a menos 1, la tenemos que despejar.
menos 1 pasa positivo como x más 1. Y aquí tenemos un x cuadrado menos un x menos 2. Cuando aplicas el método de Ruffini, tenías un polinomio de grado 3 y al sacarle un factor queda un polinomio de grado 2. Le hemos reducido un grado y así siempre ocurre. Esa misma expresión la podemos seguir simplificando con el método de Ruffini. Aquí tenemos x más 1 por x al cuadrado menos x menos 2, que es el resultado del proceso anterior. Podemos seguir nuevamente con el proceso. Buscar un número que sea divisor del último término, que es el menos 2. Lo pueden ver aquí. Bajamos el primer coeficiente y multiplicamos. Menos 1 por 1 da menos 1. Aquí sumamos. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, menos 2. Menos 2 por menos 1 da 2 positivo. Sumamos y da 0. Menos 2 más 2 da 0. Tenemos otra división exacta. Así que lo podemos factorizar. Primero, este término que tenemos afuera lo despejamos y es un factor. Este es el x más 1 del primer proceso. Y este es el x más 1 que acabamos de obtener. Por último, queda x menos 2. El x viene de este 1 y el menos 2 viene de este término. Recordemos, tenemos grado 3, aquí pasamos a grado 2 y aquí quedamos con grado 1. Así que esta expresión de x cúbica queda como un producto de tres términos, x más 1 y x menos 2. Y tiene sentido, porque habíamos dicho que los polinomios tienen tantas raíces como lo diga el exponente. Grado 3 tiene 3 raíces, 1, 2 y 3. Esa misma expresión quiere decir que x al cubo menos 3x menos 2 es lo mismo que x más 1 por x más 1 por x menos 2. Veamos otro ejemplo. Antes de seguir, podemos ver que este es el paso que teníamos anteriormente. Lo podemos seguir factorizando gracias al trinomio cuadrado perfecto. Vemos que 2 por 1 da 2 negativo y menos 2 más 1 da menos 1. Multiplicados dan el tercero y sumados dan el del medio. Así que lo podemos simplificar como x más 1 por x menos 2. Menos 1 por menos 2 da menos 2 negativo. Y 1 menos 2 da menos 1, el término central. Que es el mismo proceso que hemos tenido en el paso anterior, pero ahora utilizando los términos de factorización que vimos anteriormente. Veamos un siguiente ejemplo. 3x al cubo más 2x cuadrado más 15x más 6. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar los coeficientes que acompañan a la variable. 3, 12, 15 y 6. Luego elegimos un número que sea divisor del 6. Podemos utilizar el 3 negativo, el menos 2 negativo, el menos 2, el menos 1, el 1, 2, 3 y el 6. Todo eso dividen. En este caso, utilizamos el menos 2. Luego bajamos el primer coeficiente y multiplicamos. Menos 2 por 3 da menos 6. Y aquí sumamos 12 menos 6 da 6 positivo. Volvemos a multiplicar. 6 por menos 2 da menos 12. Y sumamos 15 menos 12 da 3. Luego este 3 lo multiplicamos por el menos 2 que habíamos elegido. Menos 2 por 3 da menos 6. Y aquí sumamos 6 menos 6 da igual a 0. Una división exacta. Hemos simplificado correctamente. Si diera un número diferente de 0, tendríamos que elegir otro número en este lugar. Sea diferente de 0. Por lo tanto, aquí nos quedó 3, 6 y 3. Pero con un grado menor. Era x cúbica, ahora es x cuadrado. Era x cuadrado, ahora es 6x. Era con x y ahora no tiene x. Y es acompañado por el factor que aquí despejamos. X menos 2 pasa positivo como x más 2. Por 3x cuadrado menos 6x menos 3. El método de Ruffini te permite extraer los factores de un polinomio, de cualquier grado. Al sacar un factor, el resultado será siempre un grado menor, como pueden ver aquí. Si nosotros seguimos factorizando esa expresión, podemos llegar a lo siguiente. Aquí
Cada término es múltiplo de 3 y podemos sacar el 3 como factor común. Y dejamos lo que queda, x al cuadrado menos 2x, y si le sacamos el 3 queda un menos 1. Por otro lado, aquí podemos utilizar la resolvente cuadrática, ya que es una expresión un poco compleja para hacerlo mentalmente, pero al aplicar la fórmula obtenemos la siguiente factorización. Recordemos que la resolvente da dos soluciones, una positiva y una negativa. Y quedaron en raíces porque no se pueden simplificar más, ya quedarían decimales. La factorización total, sin entrar mucho en detalles, es 3 por x más 2 por x menos 1 más raíz de 2 por x más 1 más raíz de 2. Ese 1 más raíz de 2 es simplemente un mismo número. Y el x es la variable que lo acompaña. ¿Para qué nos sirve esa división sintética o factorizar tanto? Porque a veces tenemos polinomios que son demasiado complejos, pero lo podemos resumir utilizando la factorización. Veamos la siguiente división. X a la 4 menos 2x al cubo menos 8x menos 18 menos 9 entre 2x a la cuarta menos 20x cuadrado más 18. ¿Qué tenemos que hacer? Primero colocar el numerador y sacar sus coeficientes. 1, 2, menos 8, menos 18 y menos 9. Luego buscamos un número que sea divisor de menos 9. Se eligió el menos 1. Bajamos el primer coeficiente. 1 por menos 1 da menos 1. Sumamos 2 menos 1 da 1. 1 por menos 1 da menos 1 nuevamente. Sumamos, signos iguales se suman y se coloca el mismo signo, da menos 9. Menos 9 por menos 1 da 9 positivo. Restamos, menos 18 más 9 tenemos menos 9. Y menos 9 por menos 1 da 9 positivo, restamos da 0. Aquí ya hemos disminuido un grado, pero podemos seguir el proceso. Estos serían nuestros nuevos coeficientes. Se eligió el número 3. 3 por 1 da 3. Sumamos, 1 más 3 da 4. 4 por 3 da 12. Lo colocamos aquí. Sumamos, 12 menos 9 da 3. Y 3 por 3 da 9. Sumamos y da 0. Otra vez tenemos una división exacta. Pero podemos seguir el proceso. Se ha elegido el número menos 1 nuevamente. Menos 1 por 1 da menos 1, como pueden ver aquí. Sumamos, da 3. 3 por menos 1 da menos 3. Sumamos y da 0. Una vez que llegamos a solo dos términos, ya se puede decir que hemos llegado a la mínima expresión. Y se puede simplificar de la siguiente manera. El menos 1 se despeja y queda positivo, x más 1. El 3 positivo se despeja y queda negativo, x menos 3. Y el último menos 1 también se despeja y queda positivo. Y de esta parte se saca el 1 y el 3. X a la 1 y el 3. Teníamos grado 4. En esta parte disminuimos a un grado 3. En esta a un grado 2. Y esta a un polinomio de grado 1. Por eso que queda con x a la 1. Y como es con exponente 4 o grado 4, quiere decir que tiene 4 raíces. 1, 2, 3 y 4. Hemos factorizado el numerador. Luego seguimos con el denominador, que es 2x a la 4 menos 20x cuadrado menos 18. No existe término cúbico ni término con x normal, x elevado a la 1. Así que hay que rellenar con ceros. Elegimos un divisor del 18, se ha elegido el 1, y se bajó el primer coeficiente, que es 2. 2 por 1 da 2. Sumamos y tenemos 2. 2 por 1 da 2. Sumamos, menos 20 más 18 más 2 da menos 18. Menos 18 por 1 da menos 18. Restamos y sigue dando menos 18. Multiplicamos por 1, lo colocamos aquí, restamos y da 0. Una división exacta. Y hemos elegido un buen número aquí como factor. Luego bajamos nuevamente el 2 y se ha elegido el 3. 3 por 2 da 6. Sumamos, da 8. 8 por 3 da 24. Sumamos, da 6.
6 por 3 da 18, positivo, que sumado al 18 negativo da 0. Hemos tenido una siguiente división exacta. Nos queda 2, 8 y 6. Bajamos el 2, se ha elegido el menos 3 como factor. Menos 3 por 2, tenemos menos 6. Restamos, 8 menos 6 da 2. 2 por menos 3, el 2 por el menos 3 da menos 6. Y restamos, 6 menos 6 da 0. Tenemos 3 divisiones exactas. Hemos disminuido 3 grados. Grado 4, grado 3, grado 2, grado 1. El x igual a 1 lo despejamos, tenemos x menos 1. El x igual a 3 lo despejamos, tenemos x menos 3. Positivo, negativo. Y el x menos 3 está negativo, lo pasamos positivo. X más 3. Y aquí nos queda 2x más 2. 2 y 2, que son los que nos quedan aquí al final, con grado 1. Y como ambos términos tienen un 2, lo podemos sacar como factor común. 2 que multiplica x más 1. Y este 2 lo podemos pasar hacia adelante si así lo deseamos. Una vez que hemos factorizado el numerador y el denominador, lo podemos colocar nuevamente en la fracción. Y vemos qué términos podemos simplificar o eliminar. Podemos simplificar un x más 3 en el numerador y el denominador, un x más menos 3 que está en el numerador y denominador, y por último un x más 1 que está tanto arriba y abajo, quedándonos únicamente un x más 1 en el numerador y un 2 por x menos 1 en el denominador. Esta expresión, gracias a la factorización, se ha reducido a esto. Y es por ello que es necesario aprenderlo. Y así se nos facilitarán muchos cálculos. Gracias, espero que les haya gustado esta clase.